Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy con el presidente del INCLAM, el ingeniero Pedro Pedrosa. Y bueno, ingeniero, después de unos años frente a este organismo tan importante, Jorge, el trabajo, cómo vamos a abocarnos, la realidad de un lago que se nos muere a nuestros ojos, las medidas, qué se ha hecho, qué se va a hacer y cuáles son las políticas y tu visión, sobre todo por el tema ambiental de nuestra región. Mire, Laida, tú y yo estuvimos conversando en la visita previa a este programa, que desafortunadamente no se pudo concretar, sobre la comprensión real de lo que es el lago de Maracaibo. Muchas veces miramos al lago de Maracaibo por la visión de lo que atravesamos el puente sobre el lago y creemos que eso es nada más que el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo son más de 121.000 kilómetros cuadrados, para entenderlo de manera completa. Porque cuando digo 121.000 kilómetros cuadrados, estoy diciendo la cuenca del lago de Maracaibo, conformada fundamentalmente por 6 estados. 6 estados que son Falcón, Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, entendiendo que en ese espacio de vida habitan más de 6 millones de personas. Y entendiendo, por otro lado, que al lago de Maracaibo lo alimenta un río madre, un río principal, el cual aporta el 65% del agua que a él llega. Ese río es el río Catatumbo, pero esa cuenca del río Catatumbo la compartimos con el norte de Santander, lado colombiano. O sea, es importante tener esta dimensión, porque esta dimensión ubica el contexto, un poco más el contexto de lo que es el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo no fuera lago si esos ríos que están en todo ese espacio de cuenca no virtieran hacia lo que conocemos como la olla. ¿Tiene adherencia sobre esas cuencas o solamente se limita al tema del estado Zulia? El ICLAN se llama Instituto para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, entendiendo ese escenario. O sea, por eso es que quiero un poco que comprendamos el escenario. Entonces, tenemos una situación donde el 65% del agua que ingresa al lago de Maracaibo proviene del río Catatumbo. El río Catatumbo aporta al lago de Maracaibo el 70% de los contaminantes que llegan al lago, para que tengamos una idea. Y de ese 70%, el 80% provienen del lado colombiano, para que tengamos una visión del control que podemos ejercer nosotros, todos los venezolanos, de la situación del lago de Maracaibo. Pero ¿qué es el lago de Maracaibo? O sea, ya, el lago de Maracaibo en sí, lo que conocemos, lo que visualizamos como ese espacio, este espacio que está acá, vamos a mirarlo aquí. Vamos a ir ponchando. Vamos a ir ponchando. Estos 120.8 kilómetros cuadrados, esta especie de corazón que tenemos aquí, ¿verdad? O de guitarra, como otros la asemejan, está conformado fundamentalmente por lo que es el Golfo de Venezuela, la Bahía del Tablazo, el Estrecho y toda la región que realmente decimos el espejo del lago de Maracaibo. Esta dimensión desde la Bahía del Tablazo hasta el sur, hasta el puente de la parte más sur del lago de Maracaibo, representa unos 12.958 kilómetros cuadrados. Vamos comprendiendo un poco la dimensión de donde estamos ubicados, para que entendamos las responsabilidades que debemos tener. Por allá, hace 29 años se crea el ICLAN. Y se crea el ICLAN porque ya el lago daba signos de muerte. O sea, no es a partir de data reciente. Ya hace 29 años, ya el lago manifestaba esos signos de muerte con la presencia de alga cianofita, el verdín, ese color verde que vemos a veces que se presenta en el lago de Maracaibo. Ya para esa época era notoria la presencia. Se crea el instituto y se crea un 28 de diciembre, hace 29 años atrás. ¿Cuál es el objetivo? Indagar, investigar, chequear qué es lo que nos estaba pasando. Esa es la visión fundamental que tiene el ICLAN, y fue para lo que fue creado, para investigar las causas de la contaminación que estaba en el lago de Maracaibo y contribuir con esa investigación a la búsqueda de soluciones. Primera visión, primer objetivo y primer norte que tiene la institución. El lago de Maracaibo, entonces, no sería lago, por supuesto, sin otro detalle. Tiene más de 135 ríos que lo alimentan. Y que vienen de distintos estados. Digamos, si lo vemos de esta manera, el lago de Maracaibo está alimentado, si este fuera el corazón, por todas estas venas. Si lo vemos de esa manera, de ese símil, a él llegan todos esos ríos. Si esos ríos se deterioran en cada zona, en cada punto donde estemos,
todos esos habitantes que estamos allí, estamos contribuyendo a su deterioro. Entonces, no es solo la población de Maracaibo, ¿de acuerdo? Teniendo Maracaibo 3 millones, entonces por supuesto tenemos como el 50% de afectación los zulianos. O sea, los maravinos, los maracuchos, causamos aproximadamente más del 50% de afectación al lago de Maracaibo. Pero, ¿qué ha pasado con el lago Maracaibo? El lago Maracaibo era como este vaso de agua potable. Para la época de su nacimiento, por allá por la era cuaternaria, el lago Maracaibo y posteriormente la referencia histórica que se tiene, ya en los años 1400, el lago servía de fuente a los indígenas para su consumo, de agua de consumo, agua potable. Entonces, este lago que era potable en sus inicios, ¿verdad? Si lo imaginamos esto como el agua del lago, pongámoslo aquí, para que podamos visualizarlo, a ese lago le fuimos agregando, fuimos incorporándole una serie de elementos, ¿no? De elementos que la historia puede ir determinando. Uno de sus primeros elementos contaminantes, vamos a decirlo así, es el hombre que estaba allí originalmente, claro, los indígenas, claro, originalmente. Pero sí, el crecimiento de la ciudad, todo eso comenzó a generar una cantidad de contaminantes, por supuesto, que nos hacen pues enfrentar una realidad, y para eso la existencia de un organismo. Y aquí teníamos entonces los siguientes elementos. En ese momento, entonces empezó uno de los principales agentes contaminantes, el petróleo. Por allá por 1922 comenzamos una gota de petróleo a caer en el lago de Maracaibo, que después hizo imposible que la gente pudiera consumir esa agua. En Maracaibo, los aguadores, los burreros, tomaban agua del lago y lo distribuían en toda la ciudad. Había un acueducto incluso que se tomó agua del lago para distribuir en la ciudad. Eso fue en su origen. Pero después de eso, después que la industria petrolera comenzó a desarrollarse, cuando los norteamericanos comenzaron a desarrollar toda la industria venezolana en el lago, también se les ocurrió diseñar la manera de sacarla. Y la manera de sacarla fue a través de buques. Y sin ningún estudio de impacto ambiental, se hizo un canal de navegación. El canal de navegación es una introducción de un inmenso hoyo de 13 metros de profundidad a lo largo de más de 150 kilómetros de distancia para que pasaran a través de ellos los buques petroleros. Segundo punto de contaminación. Lo que pasa es que vamos a identificar y al volver, entonces vamos a ir concretando esta realidad, pero sobre todo conocer las políticas del ICLAN en beneficio y digamos en ayuda a un colectivo que estamos tan preocupados con una realidad ambiental, que cada vez la población, el ambiente, la explotación industrial, todo esto, que es una realidad que no podemos obviar, pero que los organismos están para controlar y proteger. Ya venimos con más en la tarde, no se retiren.